Muchas gracias, hermana pastora. Muy bien, muy buenos días. En esta mañana los bendigo en el nombre poderoso del Señor, los que estamos aquí presencialmente, los que estamos allí en nuestras casas. Es una gran oportunidad una vez más y es un gran privilegio de seguir dando gloria, honor, poder y alabanza al Señor Todopoderoso. Así que siempre que nos presentamos delante del Señor es un gran acontecimiento. ¿Por qué? Porque estamos delante de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, delante de aquel que nos ha dado acceso a su presencia. Y hoy nosotros estamos completamente encaminados, restaurados a la gloria de Dios en la obra de Jesucristo. Así que el cielo, ¿cómo nos ve? El cielo nos ve como gente redimida. ¿Cómo nos ve el cielo? Como hijos de Dios. ¿Cómo más nos ve el cielo? Como un pueblo especial. Amén. ¿Y qué hace que nosotros seamos vistos de esa manera? Dile a tu hermano Jesucristo. Él es el que ha hecho la diferencia en nosotros. Él es el que ha conquistado eterna redención para nuestras vidas. Y por eso es muy importante que nosotros podamos entender que una es la manera como la palabra del Señor nos induce, nos enseña, nos guía, la suficiencia del cielo en la tierra para nuestra vida. Pero hay mucha gente que la suficiencia del cielo que ha sido puesta en la persona de Jesucristo no es suficiente. Y entonces hay mucha gente que mezcla muchas creencias, muchas filosofías, muchas maneras de tener vida espiritual, muchas formas de edificarse espiritualmente. Y hay una variedad en este mundo de mercado, podríamos decirlo así, religioso, donde las personas están recibiendo información a nivel espiritual, de todo tipo de filosofías nuevas que se van presentando, de todo tipo de raíces de religiones antiguas, que es como si eso en este tiempo hubiesen levantado esto e hubiesen resucitado todas esas formas de creencias. Por eso, como creyentes, nosotros como pueblo de Dios, es necesario que nosotros profundicemos un poquito en la palabra, en la persona de Jesús, y por ese motivo hoy el título de la enseñanza es ¿completos en quién? En Cristo. Completos. Lo que quiere decir que no, la Biblia no da pie a que nos vayamos hacia otra cosa, a que creamos otra cosa diferente a lo que ella misma nos enseña acerca de la persona de Jesús. En la iglesia del primer siglo ya se habían levantado muchas filosofías, muchas doctrinas, se había levantado mucha gente que enseñaba cosas contrarias. Y gran parte de las cartas apostólicas, de los escritos, eran combatiendo todas estas herejías, todas estas falsas enseñanzas, todas estas cosas que lo que hacían era desvirtuar todo lo que tenía que ver con el centro del cristianismo, que era la persona de ¿quién? De Jesús. Por eso es muy importante que podamos nosotros captar lo que el apóstol Pablo nos escribió, que podamos entender que la palabra del Señor siempre nos guía a avanzar siendo Cristo el Supremo, siendo Cristo completa y totalmente, dice la palabra, el soberano de los reyes de la tierra, el rey de los reyes. Y fue aquí en la tierra que Daniel tuvo una visión, tuvo una interpretación que le dio al rey Nabucodonosor, donde había una piedra que venía y rompía
todos los reinos de la tierra. Esa gran piedra o esa gran roca llenaba toda la tierra. Ese es Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Por eso es importante, les invito para que vayamos a Colosenses, el capítulo 2, y está después de Efesios, Filipenses y Colosenses. El capítulo 2 nos dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjese algo, vosotros estáis ¿qué? Completos. ¿En quién? En Cristo. Lo que quiere decir que en Cristo, Cristo es suficiente. ¿Para qué? Para estar unidos con el Padre. ¿Para qué? Para tener una buena relación con el cielo. ¿Para qué? Para entender el conflicto y el asunto del pecado y la solución que el cielo le ha dado a este. ¿De qué? De que el ser humano estaba lejos de Dios, donde hay una sentencia: la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso la escritura es muy clara: el que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene ¿a quién? Al Padre. Y el que no tiene al Hijo, entonces no está conectado con el Padre. Así que toda suficiencia de parte del Padre, del cielo, para que como seres humanos pusiésemos nuestra vida completamente en dirección hacia Dios, ha sido puesta bajo la persona de Jesús. Y la persona de Jesús ha dado dirección a través de sus apóstoles, por medio de la palabra, para que podamos reconocer que en Jesucristo el cielo tiene todo, y fuera de Jesucristo no hay nada. Amén. En Él están escondidos todos los misterios y toda la sabiduría, dice la palabra. Por eso es importante que nosotros profundicemos un poquito acerca de la persona de Jesús. Así que la palabra es clara: y vosotros estáis ¿qué? Completos en Él. ¿A quién estaba escribiendo Pablo? A sus oyentes. ¿A quién más le estaba escribiendo? A los creyentes, a la gente que ya había creído en Jesús, había puesto su confianza en Jesús, a la gente que ya entendía que era parte de ese pueblo especial llamado la eclesía, o traducido hoy en nuestra Biblia, la iglesia. Ese pueblo es el pueblo al cual el apóstol Pablo le estaba ¿qué? Escribiendo, y que en medio de ese pueblo había mucha gente también que escuchaba, y mientras escuchaba las enseñanzas, también desvirtuaban, torcían, desviaban y confundían las enseñanzas de la palabra. Por eso es importante que en medio de la iglesia, cualquiera que ella sea, una iglesia grande, mediana o pequeña, siempre sea una iglesia que esté confirmando por la palabra, que esté profundizando por la palabra, y que por la palabra debe ser suficiente para tener claridad acerca de cualquier enseñanza, cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de dirección que Dios le da a sus hijos, donde Él manifiesta su voluntad, y que el nivel de entendimiento de la voluntad del Señor es el nivel, la seriedad del estudio de la palabra que nosotros tengamos, porque es la misma palabra que nos guía y nos va a dar y nos va a llevar siempre a la persona de Jesucristo,
Así que esto es importante. Así que dentro de el contexto de Colosenses, Pablo escribe para afirmar la supremacía de Cristo frente a falsas enseñanzas. ¿Cuántas falsas enseñanzas hay? Y una persona que no esté enfocada seriamente, radical en la palabra, es una persona que fácilmente la tambalean. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene tanta cosa rara en la cabeza, tiene tanta cosa que habla, donde habla de los ángeles, habla de un Cristo místico, habla de el gnosticismo, es una de las cosas que más trae confusión en este tiempo, trae un poco de creencias y cosas antiguas, le habla de extraterrestres, le habla de ángeles, le habla de dioses, y todas estas cosas lo que hacen es traer ¿qué? Confusión, a tal punto que hay gente que ha escrito libros a los ángeles, de los ángeles, transmitiendo, y hay gente que guía a personas a orar, a hacer oraciones a los ángeles. Hay personas que guían a personas a orar a los muertos. Pídale a tal persona que murió, que esa persona le va a hacer el milagro, ¿verdad? O haga, qué sé yo, algún rito, alguna cosa con tales colores, tales ramas, haga esto, queme aquello, y eso es la manera como usted puede tener éxito y puede tener vida espiritual. Hay muchas cosas. O diríjase a tal líder, a tal persona. ¿Cuántos líderes espirituales hay? Toda religión tiene un líder ¿qué? Espiritual. Pero ¿cuál es la diferencia entre cualquier otro tipo de religión y el cristianismo? Dile a tu hermano, Jesús es Dios. Es Dios encarnado. Es Dios que bajó a la tierra. Nada de lo que nosotros vemos existiría, dice la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Este planeta que él creó. Una raza que él creó a la imagen y semejanza de él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio ¿qué? Derecho y potestad de llamarse hijos de Dios. Es decir, de llamar a Dios su papá. Así que solo es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso Jesucristo es el fundamento y es la cabeza de la iglesia. Él es el desarrollo de la iglesia. Él es el principio y el final en este mundo de cada persona. Bien sea que sea un creyente o no sea un creyente. Pero nosotros sabemos que el creyente aparece en los libros del cielo registrados como redimidos, como perdonados, como adoptados a la familia de Dios. Pero también en el cielo están los libros donde aparecen sencillamente la hoja de vida de los pecadores, es decir, de los que no quisieron nada con el Señor, que no quisieron invocarlo, no quisieron creer, no quisieron aprender el camino y seguirlo, centrados en la persona de Jesús, centrados en la suficiencia de Jesús. Así que todo lo que no se obtenga en la persona de Jesús, todo lo que no se encuentra en la persona de Jesús, no se encuentra en ninguna parte. La verdad completa y absoluta solo puede venir de Dios. Si no toma lugar un milagro sobrenatural en la persona de Jesús, no se encuentra en ninguna parte. Que allí se presentaron milagros. Esos milagros fueron causados por demonios. Demonios que confunden la raza humana con falsas creencias, con falsas religiones que se levantan, porque todo aquello que contradice la palabra es una falsa religión. Todo aquello que desvía a las personas de Jesucristo como el soberano y el supremo, como el Salvador, es una falsa ¿qué?
religión. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está llevando a que Jesucristo es suficiente. Dile a tu hermano, en Él está toda la prosperidad integral de un individuo. Ojo, no estoy hablando de una sola cosa, estoy hablando de manera que integral. En Él está la prosperidad espiritual, emocional, mental, física, financiera. En Él están todas las bendiciones. La palabra es clara, si el Padre nos dio al Hijo, nos dará ¿qué? Todas las cosas con Él. Piense de esta manera, cuando usted tiene niños, ¿qué le da usted a su hijo? Unas cosas sí y otras no. Usted le da todo lo que ese niño requiere, ¿sí o no? Usted le da amor, afecto, porque tenemos un tanque ¿qué? Emocional que Dios creó para llenarlo. Hay personas que de pronto no tuvieron no fueron suplidos de esa manera y tampoco saben cómo transmitirlo después. ¿Por qué? Porque hay parejas que se separaron desde muy niños, el niño quedó con la abuelita o quedó con el papá o con algún vecino y resulta que ese niño no tuvo de pronto un modelo de familia, un modelo específico y por lo tanto no sabe construir o no sabe transmitir. Pero en lo general, un niño cuando nace en medio de una familia, un papá y una mamá que lo aman, que saben que ese niño necesita alimentación, necesita vestuario, que saben que ese niño necesita educación y que saben que ese niño necesita ser llevado hasta ser una persona autónoma y que tiene ¿qué? Una profesión. Y ahí, ¿cuánto se ha ido de nuestra vida? Dile a tu hermano bastantica, ¿cierto? Ahí se ha ido tiempo, se ha ido harto bolsillo, se ha ido afecto, tiempo, tantas cosas, ¿verdad? Entonces usted sabe que integralmente ese niño necesita un desarrollo. Y si usted como ser humano, y si nosotros como seres humanos en la tierra sabemos eso, imagínense Dios con sus hijos. Así que cuando Él nos envió a este mundo, cuando Él nos guió, nos envió con un paquete. Y ese paquete tiene que ver con tiempo, vida, talentos, dones. ¿Para qué? Para que en esta tierra los desarrollemos, los descubramos. Para que en esta tierra seamos ¿qué? Bendecidos por Él, en la persona de Jesucristo. Por eso la palabra es muy clara. Jesucristo, sin Él nada ¿qué? Existiría. Sin Él nada somos. El Señor dijo, sin mí nada podéis ¿qué? Hacer. ¿Eh? Por eso la escritura es muy clara, ¿cierto? Fíjese algo, para afirmar entonces el apóstol Pablo la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo frente a falsas ¿qué? Enseñanzas, filosofías, doctrinas, religiones, ocultos, contrarios a lo que ellos ¿qué? Creían y enseñaban. Así que ellos dejaron muy claro. Entonces hay una pregunta inicial, ¿qué significa estar completos en Cristo? Cristo es la plenitud de Dios. Amén. Él es la plenitud de Dios para el ser humano. Él es la plenitud de Dios para los creyentes. Y si nosotros vamos al versículo 9, fíjense qué nos dice Filipenses. En Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué habita en Él? Toda la plenitud de lo que es ¿quién? Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que Él es Dios y que Él es la base de todo. Él es la fuente de todo. En Él habita toda la plenitud. Todo lo que nosotros pudiésemos desear, lo encontramos ¿en quién? En Él. Amén. Desear
conforme a su voluntad. Y fíjese qué más está diciendo. Entonces, Jesús no es solo un maestro o profeta, sino Dios encarnado. Él no es como algunas religiones dicen. Algunos dicen que Él es el arcángel Miguel. Otros dicen que Él es un buen maestro de buena moral. Otros dicen que Él es un profeta más. Pero no es lo que los apóstoles creían. No es lo que los apóstoles escribieron. No es lo que mucha gente de ese tiempo transmitía o entendía. Y por ese motivo, el apóstol Pablo estaba llevando a que hubiera claridad en la iglesia, que no hubiera confusión en la iglesia, y que personas que traían confusión no fueran escuchadas. ¿Por qué? Porque eso multiplicaba confusión, y eso es cizaña. Todo lo que no es una enseñanza clara, centrada hacia la persona de Jesús, es cizaña. Todo lo que no da gloria a la persona de Jesús es cizaña. Todo lo que no es edificación espiritual con la base en la persona de Jesús es ¿qué? Cizaña. Todo fundamento que no lleva como base o como el centro a la persona de Jesús es cizaña. Una vez Jesús cogió a los apóstoles, sus discípulos, y les dijo: bueno, ustedes que en medio de todo lo que escuchan, en medio de todos los conceptos, en medio de tanta cosa, ¿qué dice la gente? ¿Qué han escuchado de quién soy yo? Y ellos dicen, pues unos una cosa, otros otra cosa. Y entonces ellos tenían un concepto de lo que ellos que habían escuchado, de qué decía la gente de quién era Jesús. Y después Él les dijo: bueno, eso dice la gente, y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué piensan ustedes de mí? Y entonces el entendimiento y el estudio de la palabra va a determinar el entendimiento que tengamos de quién es qué, Jesús. Y ellos ya tenían la base, conocían la palabra. Yo creo que también conocían la historia de cómo había sido sobrenaturalmente el nacimiento de Jesús. Porque si decía, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea que ya traía ¿qué? Una historia. Ya traía una manera de transmitir la forma como Jesús nació. ¿No es este Jesús? ¿Cómo dicen que este es un gran profeta? ¿Cómo dicen que este es el Mesías? El hijo de José. Y resulta que la historia les enseñaba a ellos que en algún momento ese Herodes, que mandó a llamar a todos los expertos en la palabra, ellos dieron razón. ¿Dónde iban a ser? En Belén. O sea que toda esa historia estaba viva alrededor de ¿quién? De Jesús. Y de todo eso también había mucha cosa que había sido ¿qué? Desvirtuada. Había sido ¿qué? Desviada. Y detrás de todo eso se habían tejido muchas falsas enseñanzas. A tal punto que también dentro de la iglesia habían doctrinas donde se decía que Jesús no era ni humano ni divino. O sea, no era ni hombre ni Dios. ¿Cómo les parece esa enseñanza? Dentro de todo ese contexto de falsas enseñanzas. Algunos promovían el culto a los ángeles, promovían un culto de adoración a ángeles. Y debido a todo esto, el apóstol Pablo está dejando muy claro que Cristo es suficiente, que en Cristo los creyentes estaban ¿qué? Completos. Y el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a escribir Colosenses, porque el Señor sabía
que hoy, 2 de febrero del año 2025, Alirio Arango iba a predicar sobre ese pasaje también. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque esto edificaba a los creyentes, los fundamentaba, les mostraba claramente quién es la persona de Jesús. Y esto era lo que quería lograr el apóstol Pablo en sus oyentes. Y esto es lo que quiere afirmar la palabra del Señor en nosotros, los creyentes de este tiempo. Así que entonces, Jesús no es solo un maestro o profeta, sino que es Dios encarnado. Y esto tiene una implicación. Nuestra relación con Él nos conecta con la fuente de toda plenitud espiritual. Amén. Vuelvo y repito, nuestra relación con Él nos conecta a toda plenitud de fuente ¿qué? Espiritual. ¿Con quién? Con Jesús. Entonces, podemos reconocer que Cristo es suficiente para todas nuestras necesidades espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitamos a San Gregorio, que no necesitamos a San Benito, que no necesitamos al ángel San Gabriel. No necesitamos nada que esté desvirtuando o desviando nuestra vida del fundamento, de la suficiencia de la persona de Jesús para nuestra vida. Amén. En una película o en una novela o en una serie, ¿cuántos entendemos que son los extras? Esa es la gente del más bajo perfil dentro de una, ¿verdad? Es la gente que la llaman para que hagan bulto ahí dentro de una, ¿verdad? Pero hay otras personas que van teniendo otro nivel de importancia. Y entonces eso comienza desde el protagonista hacia abajo, ¿sí o no? Y siempre nos va a mostrar esa película o esa novela, nos va a mostrar que el protagonista es el protagonista desde el principio hasta el final, ¿sí o no? Y entonces usted encontraba que protagonista, que coprotagonista, y bueno, y encuentra ahí una cantidad de gente que antagonista, y encuentra una cantidad de gente dentro de esa película o novela o serie, como le quiera llamar, y casi que desde el principio identificamos quién es el protagonista, del principio al final. Desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo, el protagonista. Él es el alfa y la omega. Él es el ¿qué? El principio y el fin de este planeta. El principio y el fin de esta raza humana. El principio y el fin de todo lo que existe. Él es el principio y el fin de la misma palabra. De hecho, la palabra en Génesis es que comienzo. Y Apocalipsis es la revelación completa y totalmente ¿de qué? Del final. De cómo termina todo esto. ¿Y qué termina? ¿En qué termina todo esto? En que el Señor es el esposo y se casa con su esposa, una esposa llamada ¿qué? La iglesia, para la cual Él fue suficiente. Así que en Cristo estamos completos. No necesitamos más nada. El único nombre autorizado en la palabra para invocar es el nombre de Jesús. Para dirigirnos al Padre. Es el único nombre. Ahí no hay otro nombre, no hay nombre de vírgenes, no hay nombre de santos, no hay nombre de ángeles, no hay nombre de ningún tipo. El único nombre dado a los hombres, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, es importante reconocer que Cristo es suficiente para todas nuestras necesidades espirituales. Amén. Es suficiente. Ahora, nuestra plenitud en Cristo.
completos en Él. Cristo nos da todo lo necesario para vivir una vida plena en Él. Nos da todo lo necesario. Esto incluye salvación. No necesitamos nada adicional para ser salvos. A la obra de Cristo no le sobró nada y no le falta nada. La obra de Jesucristo de redención es completa. Por lo tanto, en Él estamos completos. En Él tenemos vida. La vida espiritual no la tiene cualquiera. La vida espiritual la tiene un creyente verdadero. Los demás tienen vida física. La vida física sencillamente es vida biológica. La vida espiritual es la vida sobrenatural de Dios. Es la misma vida de Dios dentro de nosotros. Es la vida que nunca termina. Es la vida que permanece. Y esa vida únicamente se encuentra en su Hijo Jesucristo. Solo aquellos que construimos, que edificamos nuestra vida en Jesucristo, le damos desarrollo a esa vida espiritual. Y llegamos a ser gente a un nivel espiritual de madurez. Por eso es importante. Entonces, completos en Él es que tenemos entonces todo lo necesario para una vida plena. Tenemos identidad. Somos hijos de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Solo por medio de Cristo somos hijos de Dios. A los que creyeron y le recibieron. ¿A quién? A San Ignacio. Les dio potestad de ser hijos de Dios, ¿sí? No, a Jesús. La plenitud de Dios, en el que habita toda la plenitud del cielo en la tierra. Así que tenemos identidad como hijos de Dios, tenemos identidad en la familia de Dios. Por eso la familia de Dios nos reunimos, nos congregamos y tenemos comunión unos con otros. Y nos aceptamos unos a otros en amor. Todos tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de carácter, diferentes formas de gusto, pero todos somos ¿qué? Diferentes. Y a todos el Señor con todos trabaja y nos lleva a la medida de la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Amén. Con todos, a todos nos lleva. Y aquí vamos. Unos más avanzados, otros menos, pero lo más importante es que ya comenzamos y vamos en el camino, reconociendo que en Él estamos completos. Fíjese algo. También incluye propósito. Encontramos significado y dirección en nuestra relación con Cristo. En esta vida, en Cristo, encontramos ¿qué? Propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser luz en este mundo. Hacer la diferencia en la manera que pensamos, hablamos, en la manera que nosotros vivimos. Es una oportunidad de hacer la diferencia. El Señor dijo muy claro: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, el cual hace salir su sol sobre buenos y malos. Claro que nosotros hacemos acepción de personas, ¿cierto? Pero el Padre Celestial bendice a los buenos y a los malos. Pregúntese de esta manera: cuando a usted no le cae bien una persona y usted la ve en mala posición, ¿estaría dispuesto a ayudarle? Cuando usted sabe que una persona habla mal de usted y la ve en un mal momento, dice la palabra: venzan con el bien el mal. Amén. Así que la palabra sí nos enseña que hay que ayudar.
Hay que vencer las barreras. ¿Fácil o difícil? Permítame decirle, sin la capacitación del Señor es imposible. Pero como nosotros tenemos naturaleza divina dentro de nosotros, esa naturaleza divina nos dice sí, hágale, muévase. Pero la carne te dice no. La carne dice, mire cómo habla mal de usted. Mire cómo le da una puñalada por la espalda. La carne te dice otra cosa. Y tienes una batalla entre el espíritu y la carne. Y entonces lo que define la sensibilidad del Señor es la sensibilidad al espíritu. Así que en Jesucristo encontramos ¿qué? Propósito, significado y dirección, nueva relación con Cristo. Entonces debemos siempre encontrar una aplicación práctica, dejar de buscar fuera de Cristo aquello que ya nos ha dado en plenitud. Amén. Y seguir avanzando en Él y haciendo la diferencia en Él, viviendo diferente. ¿Cuál es el pueblo diferente en esta tierra? La iglesia. Los demás, es normal que el vecino se rejunte con la vecina de allí, es normal, ¿cierto? Que el de allí haga negocios con aquel y lo tumbe, eso es normal. Ya la ética fuera del pueblo de Dios, eso no existe. La honestidad en este mundo escasea. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Verdad? Escasea. Un cliente te puede alejar 10. Esta semana necesité una persona para hacer un trabajo ahí en la casa y la otra vez contraté a alguien y tuvimos una mala experiencia y no lo contratamos. ¿Por qué? Porque de pronto nos pusimos a pensar, de pronto vuelve y no la hace, ¿verdad? Y sentimos que pues esa persona fue deshonesta con nosotros y bueno, y ayer preciso vio a otra persona trabajando ahí y dijo, ¿y qué está haciendo ahí? Le dije, no, está haciendo esto y esto y esto. En otras palabras, el trabajo que él debía tener no se le contrató. Inmediatamente él se tuvo que haber acordado que actuó ¿qué? Mal en el corazón. Y alguien me dijo, ¿por qué no contrata a ese fulano? Y no, pues la verdad es que tuve una mala experiencia con él, no le dije más, no hablé mal, no le dije exactamente qué era, pero no le hablé mal. Le dije, no, tuve una mala experiencia, y me dijo, ya, ¿verdad? Entonces fíjese algo, una persona te puede alejar 10 personas o una persona te trae 20. Alguien dijo esto, crea fama y échate a dormir. Bueno, más vale que sea buena. Buena fama. La buena fama te va a mantener las puertas abiertas. La mala fama, hasta las moscas se alejan. ¿Es así o no? Entonces, por ese motivo, hay que crear buena fama. Hay que tener buen crédito como creyentes en el Señor. Debemos hacer la diferencia y no vivir como viven los impíos. Un impío fácilmente roba, fácilmente miente, fácilmente vive una vida doble, fácilmente le da rienda suelta a todo lo que se le llega a la cabeza, fácilmente le da rienda suelta a su maldad, a todo lo que son obras de la carne. Un creyente vive bajo el señorío y el dominio de Jesucristo. Amén. Y esa persona es luz. Y una persona que es luz, pues obviamente hace que la diferencia. Y hay personas que te dicen, oye, yo lo veo a usted como diferente. Usted, ¿quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Dónde asiste? Y usted dice, mire, yo soy cristiano evangélico convertido a Jesucristo. Y esa persona va a decir, hábleme un poquito de eso. Invíteme allá donde usted va. ¿Sí les ha pasado alguna vez? ¿Por qué? Porque hacemos la diferencia. Porque hemos ganado mucho crédito en Cristo Jesús. Dice la palabra. Para atraer gente hacia el Señor. Entonces hay que dejar de buscar fuera de Cristo aquello que ya nos ha dado en plenitud, haciendo la diferencia. Viviendo
en Jesucristo. Ahora, Cristo, cabeza de toda autoridad. ¿Él es qué? Vosotros estáis completos en Él, porque Él es ¿qué? La cabeza. Te fíjese algo, el versículo 10, la parte B. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Su autoridad es suprema en todo el universo. Su autoridad es suprema. Así que esto nos asegura protección contra las fuerzas espirituales del mal. Esto nos garantiza de que seamos guardados de todo plan, de toda acechanza o de toda obra del diablo. O de pronto, no sé si estás orando y el Señor te da discernimiento. Te acuestas a dormir y de pronto a la 1 o 2 o 3 de la mañana el Espíritu Santo te despierta y te dice, hay un espíritu maligno activo. Y así como el Señor te puede mostrar eso, también te da la forma de cómo orar y cómo resistir eso y cómo reprenderlo. ¿Cómo les parece? También el Señor nos despierta y nos inquieta por nuestro esposo, esposa, por nuestros hijos, por algún familiar. Algo pasa a nivel espiritual y comenzamos a orar. ¿Y qué pasa? Que en ese momento lo que nosotros hacemos es que estamos bajo la cobertura del Señor y reprendemos, tomamos la autoridad, todo plan, toda artimaña, toda obra del diablo, todo espíritu inmundo de brujería, satanismo, hechicería, toda palabra de maldición, echa fuera y usted siente que algo se rompe. ¿Por qué? Porque eso es el Señor mostrándote para que así como estás bajo la autoridad del Señor, que es la cabeza, asimismo también ejercites autoridad. Así que tengamos en cuenta esto. Es autoridad quien está bajo autoridad. Amén. Y cada hijo de Dios debe vivir bajo la autoridad de Cristo. Debe vivir intencionalmente. Debe vivir rendido a los pies del Señor. Y no deberíamos dar espacio a ninguna tiniebla, a nada que dañe nuestra comunión y nuestra relación con Él. Eso es vivir bajo cobertura. Y a la hora de algún poder maligno, sencillamente el Señor te advierte y te muestra. Y lo reprendes. Y listo. ¿Por qué? Porque estás bajo esa autoridad. Él es la cabeza. Entonces esto nos asegura protección contra las fuerzas del mal, espirituales del mal, victoria en nuestra vida cristiana. Y también podemos encontrar que podemos tener una aplicación y es vivir confiados en que estamos bajo la autoridad y protección del Rey de Reyes. ¿Cómo les parece? En Cristo estamos ¿qué? Seguros. En Él vamos seguros, porque eso es lo que el apóstol Pablo quería transmitir a la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos entender como iglesia de este tiempo. Así que debemos captar que siempre Cristo es el centro de nuestra vida. Todos los días, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes y cada año. Que vivamos de vida. Cristo es el centro de nuestra vida. A mí alguien me invitó, que porque había por allá un diácono que católico que profetizaba, que no sé qué, y me invitaron a eso. Y yo dije, no, nada que no tenga que ver con la verdad de la palabra, no tengo nada que hacer por allá. Y no sabemos, hay una parejita joven que pues
Ellos murieron los dos. Y no sabemos si fue debido de pronto a la visita de este diácono. No sabemos si fue que sacó una palabra de maldición. ¿Y sabe? Y al tiempo murieron. ¿Por qué? Porque hay poder cuando una persona se entrega a una autoridad contraria, a la autoridad legítima, a la autoridad legal y a la autoridad soberana. Dile a tu hermano Jesucristo en asuntos espirituales. Nunca se rinda a nada más que a la verdad de la palabra y a la persona de Jesús. Que te invitan a una bruja que es muy efectiva. Nada de eso. Que te invitan que allí hay una persona que hace milagros extraordinarios, tremendos, pero que nada que ver con la verdad de la palabra y la persona de Jesús. Nada de eso. Que te invitan a poner la mente en blanco, a desdoblarse, a salir del cuerpo. Nada de eso. ¿Por qué? Porque poner la mente en blanco es como coger un automóvil y ponerlo en cuatro puertas abierto y dejarlo ahí tirado. ¿Quién se mete ahí? Cualquiera, ¿sí o no? Así que el Señor nos dio una voluntad para saber qué dejamos entrar a nuestro corazón, qué dejamos entrar a nuestra mente. Y la mente en blanco es como si dejáramos nuestra voluntad de lado. Y queda un vacío ahí. La pregunta es: ¿quién entra? Cualquier huésped. Por ese motivo, siempre debemos tener la conciencia de que es Jesucristo el que habita nuestra vida. Creo que di una enseñanza anterior donde Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Y que juntamente por la fe, habitando Él en nuestra vida, somos templos del Espíritu Santo. Y como templos, en su templo todo proclama su gloria. Así que usted puede decirle: Señor, gracias que tú eres el poder, el reino, la gloria, la victoria. Tuya es la soberanía. Y tú eres el dueño de mi vida. Y Señor, tú eres mi guardador en mi salir, en mi entrar. Tú eres mi bendición en todo lo que emprendo. Tú eres la fuente de mi respaldo. Amén. Nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Las cosas siempre a la manera de Dios. Entonces, para una conclusión, en Cristo estamos completos. No necesitamos agregar nada a su obra redentora. No necesitamos agregar nada a todo lo que es la conexión del cielo con la tierra. Y la base es la obra redentora de Jesucristo. Fíjese algo. Llamado que tenemos es a vivir una vida que refleje nuestra plenitud en Él. Y podemos tener una pregunta: ¿estamos experimentando esta plenitud en nuestra vida diaria? Eso lo definimos nosotros, en la comunión que tengamos con Él, en el contacto y en el tiempo que dediquemos para Él, diciéndole: Señor, tú eres mi fuente de vida. Tú eres mi fuente de fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el texto clave que debemos guardar en nuestro corazón es: en Él estamos ¿qué? Completos. Nos sobra y nos falta. En Él la bendición es total. Toda bendición ha sido puesta en la persona de Jesús. Cuando nosotros vemos Efesios capítulo 1 versículo 3, la palabra de Dios es clara. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que en Él estamos ¿qué? Completos. Porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad, de todo lo que se mueve en el mundo visible y en el mundo invisible, que tiene autoridad. Y nosotros estamos bajo esa ¿qué?
autoridad. Así que, Señor, muchas gracias en esta mañana. Reconocemos que en ti, amado Jesús, estamos completos. Reconocemos que en ti tenemos vida. Reconocemos que en ti podemos tener comunión con el Padre. Reconocemos, amado Señor, que solo en tu presencia tenemos plenitud, Señor, de vida. Síguenos, Señor amado, llenando con tu Santo Espíritu. Gracias por esa obra redentora que cubre todas las áreas de nuestra vida, amado Señor. Gracias por toda bendición en todas las esferas, Señor, de lo que somos. Aquí estamos. Reconocemos, amado Jesús, que tú eres la cabeza de nuestra vida. Gracias, gracias por tu gran amor y fidelidad. En medio de todas las batallas que tenemos todos los días entre nuestro espíritu y nuestra carne, Señor, ven y fortalece nuestro espíritu y llévanos a vivir en armonía contigo, en una vida llena de adoración verdadera, en una vida llena completamente de alabanza para ti, en una vida llena de frutos, Señor, de labios que confiese tu nombre. Aquí estamos. Dile con tus propias palabras: gracias, Señor, por ser fuente espiritual para mi vida. Dile gracias, amado Jesús. Espíritu Santo, ven